Voy a admitir a la gente ahora. Me voy a borrar. Hola a todos, les damos la bienvenida mientras estamos a la espera de que se conecten todas las personas, muchas caras conocidas que ya hemos tenido en todas las sesiones por aquí. Hola, 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 ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a esperar un par de minutitos y comenzamos. Vamos a ver el chat, a ver por desde dónde estamos. Desde Coquimbo, Luciano, que siempre nos sigue, Luciano. Paulina, muchas gracias por ser fan. Carola Jorquera también. Viña del Mar. Valdivia. Arica. Paloma de Arica. Ñuñoa, viva Ñuñoa. Carla Salazar. Talca. Valdivia, otra Valdivia. San Javier. Desde la Unión. Nuco. Coyhaique. Mi amor, me tiraste arriba de mi cuaderno el agua. Lindo Coyhaique. Quilpué. Carola, perdón, acabo de silenciar los micrófonos, entonces tienen que activar David y tú sus micrófonos, por favor. Ahí sí. Parece que la maca me había silenciado. No sé desde Así cuándo estoy hablando sola. No, fue muy Así poquito. que voy a volver a Fue saludar muy poquito. a Arica, a Coquimbo, a Ñuñoa, a Valdivia, Talca, San Javier, Quillota, Coyhaique, Los Lagos, Copiapó, Puente Alto, Argentina, Marta desde Argentina, la tía Eli desde Pichidegua, Panguipulli, Quinta Normal, Concepción, otro Quilpué. Todo el país te saluda, David. Los Ángeles, Antofagasta. Excelente. Ya, vamos a... Ya, un minuto más y empezamos. Mientras tanto voy a empezar a presentarles este tercer seminario ya de Viva Leer. El primero que tuvimos fue de primera infancia y fomento lector. El segundo fue de libros e imágenes, donde hablamos del álbum, hablamos de los libros sin palabras, hablamos de la relación que existe y que puede existir entre las palabras y las imágenes. Y en esta ocasión nos lanzamos con el tema, yo creo que es uno de los temas más complejos dentro del fomento lector y la mediación lectora, que es el acercamiento que queremos lograr nosotros como mediadores entre libros y jóvenes. Por lo tanto, nos interesó hacer este seminario como una forma de perderle el miedo un poco a ese acercamiento que deberíamos tener con los jóvenes, dar a conocer también cuáles son las tendencias más leídas por los jóvenes hoy día, porque contra todo lo que se pueda decir, sobre todo en el ámbito escolar, los jóvenes sí están leyendo, solo que no leen lo que les dan en el colegio.
Así que, pero sí leen cosas que a ellos les interesan, por supuesto, como todos, ¿no? Todos preferimos leer las cosas que nos gustan, que nos interesan, que podemos compartir también con nuestros pares. Por lo tanto, la idea de estas 3 sesiones que vamos a tener es acercarnos un poco a esa literatura un poco más, que está más marginal, que no está tan dentro del sistema escolar. Vamos a abordar hoy día como cuáles son las formas en que se narran los libros que están escritos para jóvenes o que han sido apropiados por los jóvenes, para entender un poco cuál es esta relación que se establece entre la literatura y los adolescentes y preadolescentes y adultos jóvenes, porque ahora la juventud ustedes saben que se extiende cada vez más. Después vamos a ver en la próxima sesión vamos a ver algunos géneros y características específicas de ciertos géneros que son los más atractivos para los jóvenes. Y en la tercera sesión vamos a conversar acerca de los clubes de lectura, que es una instancia muy interesante, muy atractiva y muy participativa también para convocar a la lectura juvenil. Así es que hoy día vamos a empezar con una exposición de David, que ya me imagino que varios lo han conocido, pero para los que no lo conocen aún, David es licenciado en letras, tiene muchos títulos, es profesor de lenguaje, es diplomado en edición por la Universidad Católica, es magíster en edición y máster en literatura infantil y juvenil. Trabajó como profesor en aula durante 6 años, haciendo clases específicamente para segundo ciclo y educación media, por lo tanto tiene un conocimiento en terreno de lo que implica estar con los jóvenes, y desde el año 2014 forma parte del equipo de la Fundación La Fuente. Hoy día es coordinador de la zona centro del programa Viva Leer. También trabaja en la Universidad Católica en el programa Penta UC, con cursos de escritura literaria, escritura visual y musical. Además, en sus tiempos libres se dedica al rap, lee poesía, practica la paternidad también de Clemente. Así que ahí va probando diversos libros para la primera infancia todavía. Todavía le falta para probarlo con Clemente joven. Así que, David, te dejo con todos nuestros oyentes, nuestros fans, aquí que nos siguen semana a semana. Está silencio. A ver, habla ahora porque antes parecía que estaba silenciado. ¿Aló? ¿Sí? No se te oye ¿Sí? nada, David. ¿Nada? No te... ¿Escuchan? ¿Sí? Ah, yo no te escucho entonces. Es un tema mío contigo. Ah, Luciano. Gracias, Luciano. Ahí escribe que acá se escucha. ¿Sí? Bueno. A ver si otra persona puede indicar también. Ah, ya. Hay varios que indicando que sí se escucha. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, primero que todo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un agrado estar con ustedes nuevamente, compartiendo un poco del conocimiento, ¿cierto? Y de la experiencia que hemos ido desarrollando desde Viva Leer. Voy a compartir mi presentación entonces. ¿Se ve bien? Si alguien también puede escribir ahí si se ve completamente la... Sí, ahora ya te escucho. Era un problema mío. Súper. Bueno, sí, con respecto a la presentación que hacía Carolina, yo he trabajado mucho tiempo, no solamente desde el programa Viva Leer con los jóvenes, sino que también en mi experiencia como docente de aula. Y también como con este público que está como en una etapa más iniciando la adolescencia tal vez, ¿cierto? En el programa Penta UC, donde hice muchos talleres de creación de rap y creación de cómic. Y ya, a modo de anécdota, quiero empezar contando
una experiencia que tuve el último año que hice clases, que fue con un cuarto medio, que siempre que fui profesor tuve esta problemática de que los chicos y chicas leyeran lo que estábamos dando a leer. Haciendo una autocrítica, obviamente, la selección de libros quizás no fue la mejor, y también lo he dicho en varias ocasiones cuando hemos hablado sobre selección de libros, que el problema que tenemos muchos profes es que caemos, ¿cierto?, en recoger, principalmente por temas de tiempo, y a veces por voluntad, o por no ser buenos lectores, caemos como en sacar los libros de las listas de libros que entrega el Ministerio de Educación o que entregan otras instituciones, y que el trabajo está un poco hecho, y también uno va repitiendo la serie de libros. Y cuando estaba en mi último año de profesor, ¿cierto?, y tenía a cargo un cuarto medio, hice el ejercicio práctico de ir a la biblioteca, que también no era una muy buena biblioteca escolar, la mayoría de los libros estaba lleno de polvo hace muchos años, y la otra mitad del libro estaba encerrado en varias cajas, ¿cierto?, que había donado el CRA en algún momento, y seguían ahí. Y lo que hice fue que cambié toda mi clase, que estaba súper planificada, y los llevé a la biblioteca y los invité a leer. Y creo que fue el momento del año en que estos chiquillos y chiquillas sí realmente leyeron, y leyeron por gusto, porque finalmente lo que se dedicaron a hacer fue a explorar la biblioteca y empezar a tomar libros y a leer, incluso los que yo pensaba que jamás iban a pescar la actividad, finalmente fueron parte de lo que más disfrutaron la actividad. Entonces también me sorprendí con los autores que iban eligiendo. Yo recuerdo que una de las estudiantes que sí era medianamente buena lectora, eligió a Alberto Fuguet, y quedó muy pegada con Alberto Fuguet, y a mí en lo personal no me gusta tanto Fuguet, y también me sorprendió por eso, porque también dejaba de lado un poco los criterios que podían tener los mismos estudiantes para hacer su propia selección. Cuento esto como a modo de anécdota en relación a lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Porque efectivamente, como decía Carola en la presentación inicial, decía, bueno, vamos a ver las formas de narrar, la construcción y análisis de las narrativas juveniles. Pero yo, antes de llegar a eso, quiero contextualizar un poco no solamente la literatura juvenil, sino que también las formas de lectura de los jóvenes, y también la forma de construcción social y personal de los jóvenes, es decir, como un poco ver el contexto de la cultura juvenil. Y ahí nos encontramos con, quizás para algunos sorpresas, pero también para otros puede ser ya algo muy sabido, ¿cierto?, de que los jóvenes sí están leyendo, y están leyendo múltiples cosas, no solamente lo que damos a leer en el colegio, también como mencionaba Carolina. Bueno, comencemos entonces. Acá les traigo una cita de un artículo que apareció en el diario La Vanguardia, sobre Teresa Durán. Ya este es un artículo que nos compartió hace poquito otra colega de Fundación La Fuente, Astrid, que ella es una fan de Teresa Durán, y aparecía este artículo porque ella ganó, bueno, Teresa Durán es escritora, es una investigadora sobre literatura infantil y juvenil, es ilustradora también, ha escrito un gran número de libros literarios para niños, entonces como verdaderamente una como neorrecentista en el mundo de la LIG, porque hace un poco de todo. Y se ha interesado también en todos los formatos también de libros. Ahí les vamos a compartir, de hecho, también algunas páginas de ella donde aparece material un poco más teórico de ella, y también si pueden encontrar algún libro, algún texto literario de ella, lo invito a leer. Bueno,
ella hace poco ganó el premio Trayectoria, que es un premio que se da en Barcelona en relación a la difusión de la cultura catalana, ¿ya? Y entonces hacen este artículo sobre ella un poco recogiendo una entrevista que le hicieron y van armando este texto. Y finaliza el texto, porque casi todo el rato habla de literatura infantil, finaliza el texto con una reflexión sobre la literatura juvenil, o sobre la mediación de la literatura juvenil. Y dice, el autor de este artículo, su única espina clavada es si ese fomento se está llevando a cabo bien entre los jóvenes, cuyas lecturas no acaba de gustarle que se etiqueten de juveniles. Y acá citan a Teresa Durán diciendo, leer es como nadar. Una vez sabes, puedes nadar en alta mar. Entonces, ¿por qué queremos que solo naden en la piscina? Y a mí me pareció una cita fantástica porque siento que muchas veces los mediadores de lectura en relación a el público adolescente y juvenil con el que trabajamos, estamos bien al debe. Y bien al debe porque desconocemos mucho de literatura juvenil, porque nos cuesta, ¿cierto?, entablar un diálogo con los adolescentes, porque quizás la cantidad de textos infantiles, ¿cierto?, y de gran calidad literaria es mucho mayor que la cantidad de textos de calidad literaria juvenil, entonces puede que se nos haga mucho más fácil trabajar con literatura infantil que con literatura juvenil, pero también tenemos ese deber, ¿cierto?, de encantar y de llevar más allá la lectura juvenil, ¿cierto?, de promoverla mucho más, de no quedarnos con un poco esta idea, bueno, lo que hay en una piscina es lo que pueden leer, sino que leen mucho más. De hecho, los jóvenes tienden a leer más allá de la piscina, o en otras piscinas, si siguiéramos como con esta analogía. Quiero que nos quedemos con un poco con esta idea de Teresa Durán de la piscina, porque vamos a hacer un poco el contraste entre la cultura escolar, ¿cierto?, y la cultura juvenil, o entre el canon literario escolar versus el canon literario juvenil, ¿cierto?, que nos va a dar un poco el contexto para ver qué, o analizar qué están leyendo los jóvenes y por qué les gusta leer también. Bueno, acá es súper importante, ¿cierto?, como hacer esta distinción, esta caracterización de lo que es ser joven, ¿ya? Y para leer eso, yo agrego como el ser lector juvenil, ¿cierto? El ser joven y el ser un lector joven. A priori, ¿cierto? Y tal vez todo lo podamos comprobar a través de nuestra experiencia de que fuimos adolescentes en algún momento, de que fuimos jóvenes, o que seguimos siendo jóvenes, ¿cierto?, ya pasando una etapa más de adulto joven, que hay ciertas características generalizadas, obviamente, que están siempre presentes en el hecho de ser joven, ¿ya? Y que puede ser, en primer lugar, la construcción de identidad. Y esto tiene que ver mucho con la llegada de la pubertad, ¿cierto? De este traspaso del ser niño al ser ya un joven o al ser adolescente. Entonces, acá, ¿cierto? Y yo me acuerdo mucho cuando hacía clases con chicos de séptimo y octavo básico, es decir, de 13, 14 años, 12 tal vez los más pequeños, estaban todos construyendo una identidad, o sea, todos empezaban ya a escuchar cierto tipo de música, al otro que le gustaba otro tipo de música, o que empezaban a vestirse de tal manera, ya como recuerdo, no sé, como en años menores, ¿cierto? Uno identifica mucho así como, bueno, la ropa se la elige la mamá, el papá, en este caso ya la empieza a elegir el mismo adolescente. Entonces aquí hay una construcción de identidad, de querer mostrarse, de crear un yo, ¿cierto?, distinto al resto, que sea un yo propio, algo que muestre su personalidad, lo que está sintiendo, lo que está pensando. Y es una etapa en crisis, obviamente, ya de hecho,
están estas relaciones, ¿cierto?, del nombre, del concepto de adolescencia como una etapa dolorosa, y es precisamente por esta construcción de identidad, o sea, como no sabemos bien quién somos, y no quiero ser esto que me dicen que soy, pero también quiero ser esto otro, entonces también es una etapa bastante existencialista, de hacerse preguntas, de dudar muchas cosas, de dudar lo que ya estaba escrito, ¿cierto? Lo que ya me habían dicho que el mundo era de tal forma, y empiezo a descubrirlo de otra. Por lo tanto, es una etapa que está en plena crisis, porque está descubriendo nuevas cosas y una nueva cosmovisión, ¿cierto? Que puede ser incluso más, más afín con los intereses propios de ser joven. Y aquí llegamos, ¿cierto?, a que vamos construyendo intereses propios, como lo he ido nombrando, y también, en cierto modo, a una separación de lo infantil. ¿Ya? El ser joven, ¿cierto?, o en esta etapa como preadolescente o adolescente, hay una claridad de ya no soy niño, ya no soy niña, me separo de esto, me separo de este mundo infantil, y muchas veces también, como por parte de los adolescentes, esta creencia de soy adulto. Pero al mismo tiempo, y esto lo digo en base a la experiencia, también hay una separación del ser adulto. Es decir, claro, yo ya no soy niño, pero tampoco soy un adulto, o sea, un viejo, ¿ya? Hay que pensar también como en esta distinción del ser joven o del ser adulto, de ser viejo, para la etapa adolescente y la primera etapa juvenil. Es decir, como para alguien de 14 años, de 15 años, y lo he escuchado, me lo han dicho, tener 30 años es ya ser viejo. ¿Ya? Yo lo pensé también quizás así en algún momento, ya no lo recuerdo bien, pero ahora que estoy en la década de los 30 aún me siento joven. Entonces, pero hay esta distinción un poco distinta, obviamente, en la adolescencia, sobre las edades o sobre lo que significa ser adulto. Uno de los rasgos más importantes quizá acá dentro de la cultura juvenil es la intensa, importantísima valoración de los pares. Es decir, que lo que me diga el adulto, ¿cierto? Lo que me diga mi papá, lo que me diga mi mamá, lo que me diga mi profesor, no es tan importante como me lo puede decir mi compañero de curso, mi amigo, mi pololo, mi polola, etc. Entonces acá hay un compartir del conocimiento, ¿cierto?, del mundo, donde la mayor importancia la tiene el que es igual a mí, ¿ya? Y no el otro que es mayor, que es adulto. Por lo mismo, ¿cierto?, entre los pares se intercambian, hay un intercambio cultural importante, ¿ya? Y esto lo centraríamos en la cultura underground, ¿cierto? Como todo lo que queda fuera, ¿cierto?, de lo que se considera hegemónico, ¿ya? Por ejemplo, en la música, ¿cierto?, que Carolina mencionaba que yo me dedico al rap también. Claro, cuando yo empecé a construir mi identidad como a los 13 años, descubrí el rap y lo veía como una cultura mucho más marginal, ¿cierto?, que la música que podía escuchar siempre, o que me decían, bueno, esto es la música. Entonces descubrí la cultura underground, y me acuerdo que intercambiaba mucha música con mis compañeros de curso. Pero también está la cultura comercial, y la cultura comercial en todo ámbito, no solamente en la literatura, se toma mucho de estos conocimientos, de estos intereses, de estas culturas marginales que adoptan los jóvenes, y aprovechan, ¿cierto?, de sacar varios productos en ese sentido. Entonces ahí surgen muchas formas de arte, muchas formas de moda, muchas formas de música, muchas formas de literatura, ya que algo que vamos a ver en algún momento. Y una característica importante del ser joven es ser un poco rupturista, ¿cierto? Es romper con la tradición que está impuesta, ¿ya? Y eso ha pasado desde siempre. O sea,
mis papás, ¿cierto?, que ya tienen más de 60 años, rompieron, ¿cierto?, con los cánones prescritos por el mundo adulto, por lo que dictaban sus padres. Yo también lo hice en algún momento, mi hijo Clemente, ¿cierto?, también lo va a hacer en algún momento, ¿cierto? Y lo más probable es que las cosas que a mí me gusta leer o la música que a mí me gusta escuchar, él la encuentre fuera de onda y por lo tanto va a romper con esos lenguajes y con esas estéticas. En la lectura pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Y acá hay una idea de la lectura en el mundo joven que a mí me encanta, porque siento que también es súper rupturista y que hay que empezar a echarle mucho ojo ahí. Ya hay que empezar a mirar mucho los formatos, las formas de lectura, los soportes en los que están leyendo los estudiantes, ¿ya? Y los jóvenes en general. Acá es súper importante considerar ya que la lectura no es solamente decodificar, en primer lugar. No es solamente leer palabras, no es solamente leer un texto escrito. Nosotros quizás ya lo hemos ido conociendo, ¿cierto? Porque creo que, bueno, a lo largo de la otra charla nos hemos dado cuenta también, ¿cierto? Por ejemplo, que hay un lenguaje visual que es necesario aprender a leer, que hay un lenguaje, ¿cierto?, que tiene que ver con el libro álbum, por ejemplo, que el texto es súper breve, pero me dice mucho, y la imagen también me dice mucho, entonces ya nos vamos encontrando que hay formatos muy distintos, ¿cierto? Quizá en una novela la portada no me dice mucho, pero en el libro álbum sí. En el cómic la portada también me puede aportar mucho, entonces quizá en el caso de la novela me voy a dedicar solamente a leer todas las páginas y a comprender la historia y a darle una interpretación. Pero en el caso del mundo juvenil, los formatos van siendo múltiples, ¿cierto? Y no son únicos. Se dice, ¿cierto?, que hoy en día los jóvenes leen mucho más que antes, que los jóvenes de épocas anteriores. Y efectivamente es así, o sea, es muy poco probable no ver a un joven con un celular, con una tablet, con un computador en sus manos. O sea, hay una fuente de información, ¿cierto?, que se usa muchas veces en el día, que está siendo como el medio de comunicación de los jóvenes. Por lo tanto, también hay un nuevo soporte, la pantalla. A lo que voy con todo esto es que quiero que empecemos un poco a abrir nuestras mentes, los que no lo han hecho, los que no lo hemos hecho completamente, ¿cierto? Y empezar a aceptar que hoy en día hablar de lectura, sobre todo cuando hablamos de un lector juvenil, tiene que ser un concepto mucho más amplio. Bueno, gran parte de lo que viene ahora tiene que ver con un curso de Ana Díaz Plaja que yo tomé en el máster de literatura infantil. Por lo tanto voy a tratar de rescatar varias cosas de ese curso, porque obviamente era un curso mucho más extenso, más allá de una charla de una hora, pero hay varias cosas que me parecen interesantes para poder discutir hoy día. Siguiendo con esta idea del lector juvenil, hay que decir que el lector juvenil es un lector real, o sea, es una persona que vive, es una persona concreta, ¿ya? Es una persona que existe, ya no es algo como inventado que está en la ficción, es una persona real. Y es una persona, ¿cierto? Es un lector real que convive en dos espacios literarios o en dos espacios de lectura. Primero, es un lector de obras clásicas, principalmente. Clásicos no me refiero solamente a literatura clásica o literatura antigua, como puede ser el Quijote o el Mío Cid, sino también como de los grandes clásicos, como por ejemplo del boom latinoamericano. Es decir, el lector que está enmarcado en el espacio escolar, es decir, todo lo que en el panorama escolar le dan a leer. Pero también es un lector que convive, ¿cierto?, con música, con lecturas propias, con lo que son clásicos para ellos, ¿cierto?, como puede ser
Harry Potter, por ejemplo, que es un gran ejemplo, que yo creo que es el ejemplo que puede pasar por todas las fronteras de la literatura juvenil y de sus formas de lectura. Es literatura de baja calidad, ¿cierto? Y tienen muchos referentes con los medios de masa, ¿cierto? Ídolos, héroes de televisión, de series, ¿cierto? El lector juvenil, mientras, no sé, lee el libro que le tocó para el colegio, ¿cierto? No sé, lee a un Borges, está viendo una serie en Netflix. Es muy lector de bestseller, sobre todo de la literatura juvenil actual, de mangas, de cómics, narrativa gráfica, y también de muchos clásicos del siglo XIX y el XX que son rescatados para los jóvenes, ¿cierto? O que son rescatados por los jóvenes, que también vamos a mencionarlo en algún momento. Son estos clásicos que no están pensados para un lector juvenil, pero finalmente el mundo juvenil se los apropia. Entonces vemos que un lector que está conviviendo, ¿cierto?, con dos formas de lectura o con dos espacios de lectura. Acá es muy importante esto, ¿ya? Como estamos hablando de que el lector juvenil convive con el espacio escolar y sus propias lecturas, tenemos que mencionar un poco de qué va este espacio escolar. Yo es súper importante que señalar que la literatura juvenil durante mucho tiempo estuvo pensada, ¿cierto?, o centrada en la educación literaria. ¿Y quién se hacía cargo de esa educación literaria? Históricamente ha sido la escuela. Y este canon escolar, ¿cierto?, está centrado en esa educación. Y este canon, ¿cierto?, se contextualiza dentro de la alta cultura. Alta cultura, donde vemos, ¿cierto?, que es como la cultura hegemónica, ¿cierto?, donde quedaría fuera todas estas culturas marginales, ¿cierto?, que se promueven dentro de la cultura juvenil. Pongo, por ejemplo, la música docta como alta cultura versus quizá el punk, el reggaetón, el trap, el rap y muchas otras formas quizás más juveniles. Entonces, dentro de la alta cultura, el canon escolar muestra los clásicos de las literaturas nacionales, el corpus literario tradicional en la educación literaria, hay una concepción nacionalista, ¿cierto?, literatura hispánica en nuestro caso, y un sentido historicista. De hecho, creo que todos los que estamos presentes en esta charla recibimos nuestra educación literaria, quizás leyendo más historia de la literatura más que obras literarias. Donde veíamos, no sé, los periodos históricos del arte, por ejemplo, el Renacimiento, la literatura colonial, por ejemplo, que a nosotros nos llegó mucho, ¿cierto? Entonces hay una suerte de tradición literaria que es sumamente reducida en la alta cultura, y cómo se ha enseñado. Y el canon escolar, ¿cierto?, está construido de esa forma, ¿ya? O el canon escolar histórico, quizá el que nosotros recibimos. Hoy en día es claro que eso está cambiando. Entonces tenemos un canon jerarquizado que está dado por la alta cultura y también por los géneros literarios clásicos, es decir, el género lírico, el género dramático y especialmente el género narrativo. También ahí yo siento, tengo la firme convicción de que hay que romper con esos géneros literarios clásicos porque ya hay muchos más, o sea, hay una tipología textual mucho más extensa donde podemos meter al álbum, por ejemplo, al álbum juvenil, donde podemos meter los cómics, la narrativa gráfica, donde podemos meter la literatura digital, que necesariamente necesita de una pantalla para ser leído. Entonces vemos que estos géneros literarios clásicos también puede ser una mirada reducida de la literatura, pero así, como les digo, ha sido construida un poco la educación literaria. Y este modo de lectura es vertical, ¿cierto? Siempre en un espacio vertical, como dice el canon jerarquizado, es lo que me da el adulto, ¿cierto? El adulto profesor, de una forma un poco arbitraria tal vez, y no hay espacio para otras lecturas. Acá, como ven, también dice lectura de libros impresos, otros soportes o otros formatos no puede ser, por lo tanto hay mucha lectura de texto verbal, lectura en clase y lectura obligatoria, ¿cierto?
lectura en clases, muchas veces como ejemplos, textos literarios o fragmentos de textos literarios como ejemplo de los textos que son considerados como alta cultura y también con este sentido historicista. Entonces, si estoy viendo literatura colonialista, lo que voy a leer en clases va a ser un texto que sea ejemplo de la literatura colonial. Si me están dando un ejemplo de figuras literarias, vamos a leer en clases un poema que contenga esas figuras literarias que me están enseñando. Y la lectura obligatoria, obviamente, que siempre ha estado, históricamente también a nivel escolar, ha estado asociada a la evaluación. Por lo tanto, es una lectura que lleva una nota y que también se aleja mucho de quizás del canon literario juvenil, que no tiene nada que ver con tener una evaluación, sino que simplemente disfrutar un buen momento leyendo. Están los clásicos juveniles y está el Bildungsroman, que es la novela de formación, que vamos a ver un poco más adelante también, que también, a mi parecer, se dispara un poco de todas estas fronteras. Es decir, la novela de formación tiene que ver mucho con el canon escolar, pero también hay muchas novelas que son seleccionadas por los mismos jóvenes que también cumplen este fin, un poco de formar a la persona. Bien, y finalmente sería todo este canon escolar, ¿cierto? Una lectura bajo ejes de aprendizaje, ya donde tengo que aprender de autores, donde tengo que aprender de rasgos de las escuelas, de la época, de los géneros, el contexto histórico, ¿cierto? De los autores, de los movimientos literarios, el contexto de producción, ¿cierto? ¿Quién era el lector ideal para tal libro? Herramientas de análisis literario, ¿cierto? El narrador, los personajes, cómo analizo tal acontecimiento, cuántas rimas tiene el poema, cuántos versos, a pesar de que es principalmente lectura de textos narrativos, acá como que el canon escolar se olvida un poco del resto de la tipología textual literaria. La poesía se ve en clases y el género dramático, ¿cierto? Se ve muy poco, con suerte se lee quizás 1 o 2 horas al año, y principalmente se ve en clases en una salida pedagógica, ¿cierto? En el ir a ver una obra de teatro. Perdón. Dejé de compartir un poco porque quería confirmar si me estaban escuchando, porque he seguido hablando nomás y... Sí, súper. Sí, se te Estoy escucha justo, estupendo. como estaba probando los audífonos nuevos, con micrófono nuevo, tenía el temor de que no se compartiera. Ya. Entonces seguimos un poco con esta idea de contextualizar, ¿cierto?, la literatura juvenil. Y acá viene quizás algo mucho más como importante, ¿cierto?, para nuestra presentación de hoy día, considerando una de las primeras diapositivas sobre el mundo juvenil y sus lecturas, ¿cierto?, sobre cómo este mundo juvenil es rupturista, cómo va rompiendo, ¿cierto?, con esta idea de canon escolar o de lo que el canon escolar me ofrece. Entonces acá ya tenemos el concepto de baja cultura, ¿cierto?, de lo que se ha impuesto como de carácter marginal, ¿ya? O se ha marginado, ¿cierto?, de lo que puede ser el centro literario, y para posteriormente pasar a la construcción del canon juvenil. Entonces la baja cultura, principalmente, Ana Díaz Plaja habla de una literatura de consumo. Ya hace esta pregunta: ¿es literatura basura? Bueno, dentro de la literatura de consumo hay mucha literatura basura, efectivamente, pero hay mucha también que no lo es, ¿ya? Pasa mucho, por ejemplo, con libros de saga, no sé, hay un tema que se pone de moda, no sé, las historias de vampiro, y hay un par, 3 libros que son sumamente buenos, de gran calidad literaria, pero también hay otros que en verdad no vale mucho la pena leer porque no son tan buenos, no hay una calidad literaria y empiezan a repetir ciertas fórmulas, pero finalmente es una literatura de consumo, ¿ya? Entonces ahí hay que tener también un poco de cuidado tal vez con qué seleccionamos, ¿cierto? Si empezamos a elegir este tipo de literatura para poder promover con los jóvenes.
Es un cuerpo literario que se da principalmente entre los pares, ¿cierto? Recordemos esta valoración importante de información, de intercambio de información entre pares. Está muy presente en supermercados, en librerías de barrio, está muy presente, ¿cierto? Como en lugares que son extraños donde vendan libros, ¿ya? Por eso, por ejemplo, es extraño el supermercado, ¿cierto? Que uno va a comprar, no sé, la fruta y verdura y se encuentra con un pasillo lleno de libros. Hay ciertas fórmulas literarias, que era lo que mencionaba recién, una narrativa previsible, personajes muy estereotipados. Muchas veces los personajes, más que mostrar personajes, son como personalidades que uno ya conoce, por lo tanto, hay también ahí como desde parte del lector una construcción inmediata de cómo va a ser la historia, de cómo va a ser el personaje. Son novelas que tienen muchos referentes televisivos. De hecho, es muy común que dentro de la literatura juvenil uno lea el libro y de inmediato piense, bueno, esto va a ser película, si es que ya no la están haciendo. Y hay una amplia gama de novelas de género, de sagas, y una de las cosas que también encuentro fundamental acá, dentro de la baja cultura, es la conformación de comunidades de lectores, ¿ya? Y eso me parece muy interesante porque muchas veces se hace de forma no impuesta, como puede pasar, ¿cierto?, en el canon escolar, que, ¿cierto?, los profesores siempre estamos esperando que los chicos hablen de libros, que se converse sobre los libros, ¿cierto? Y es acá, en el compartir las lecturas, que se forman comunidades de lectura, porque no solamente hay un intercambio físico de libros, o sea, yo no me leí un buen libro y se lo entregué a mi amigo, sino que también conversamos después de eso. Y acá también quizás el uso de la internet es fundamental, porque ahí también con estas nuevas tecnologías y nuevos soportes se van formando la comunidad de lectores y también de escritores. Por ejemplo, con la aplicación Wattpad, ¿cierto? Que ahí se puede escribir una historia de forma colectiva, o un lector puede transformarse en autor porque amplió, ¿cierto?, una novela que ya leyó, por ejemplo, etc. Bueno, y ampliando, ¿cierto?, esta idea de la baja cultura al canon literario juvenil, podemos decir que, insistir en esta idea de que es un canon creado entre pares, ¿cierto? Por lo tanto, hay un sentido mucho más amplio de la lectura, y que el modo de lectura es horizontal y fractal, ¿ya? Es decir, ya no está esta forma jerarquizada, ¿cierto?, donde hay un adulto entregándome un libro, dándome a conocer un libro, sino que es siempre entre pares, entre compañeros de curso, entre amigos, entre lectores de mi mismo tipo. Y fractal se refiere a la idea de leer a través de la pantalla, a través del uso de la tecnología, a través de Internet. Encontramos libros en diversos formatos, ¿cierto? Y es una lectura, y esto también me gusta mucho, este rasgo del canon literario juvenil, que es en espacio y tiempos libres, ¿cierto? Ya rompemos con esta idea de la sala de clases, de la lectura obligatoria, sino que me enfoco en la lectura en mi tiempo libre y en mi espacio libre, que puede ser mi habitación, puede ser el parque, puede ser algún lugar de mi casa, la casa de mi amigo, etc. Y acá vemos también lo último, es la literatura homologada de consumo de reflejo, literatura homologada que también puede llamarse de espejo, por ejemplo, realista, que tiene que ver un poco cómo los autores van homologando la realidad de los jóvenes. David, ¿Sí? antes de que sigas, para no perdernos un poco en esta diapositiva, porque hay algunos comentarios que me parece que es interesante que los tomemos ahora y no al final, cuando ya como que ya pasó a la vieja. Con respecto al tema de la literatura basura, o literatura de consumo, o literatura como de baja cultura, en términos de... o sea, hay un par de comentarios que es como, claro, puede ser literatura mala, o puede ser de mala calidad, o no tal vez la que se esperaría que los jóvenes lean, y que nosotros como adultos consideramos como buena literatura, pero habría que rescatar que gracias a esa literatura los jóvenes sí están leyendo. Entonces creo que como que tendríamos que abordar así como preguntarnos si, por un lado,
¿Da lo mismo lo que lean los jóvenes mientras estén leyendo? ¿O esta literatura tendría que suponer un avance, una evolución posterior? ¿Cómo abordamos, cómo crees tú que deberíamos abordar ese tema desde la mediación, desde el ser adulto, también desde el ser lector, desde la formación literaria? Como que es un tema súper complicado, creo yo. Sí, es muy complejo. Creo que sí, también me lo pregunto siempre en el fondo, porque claro, ¿qué es lo que quiero lograr como mediador de lectura? Claro. Creo que acá, si volvemos quizás como a este tema como de la educación literaria, creo que la educación literaria se tiene que centrar en la mediación lectora, en lograr motivar a que los estudiantes lean o que jóvenes lean. Eh, y para lograr eso, yo sí creo firmemente que es súper válido agarrarse de cualquier libro como puerta de entrada. ¿Ya? Es decir, como si finalmente quiero que termine leyendo a Kafka o a Hess, ¿cierto? Que son muy juveniles también, siendo que quizá ellos no estaban pensando en un público lector juvenil, pero sí tienen como gran calidad literaria y también tienen tienen libros así como con un contenido quizás más universal, ¿cierto? Y no tan específico como una historia de amor simplemente, no sé. Pero sí, volviendo a eso, como si quiero lograr que lean a un autor tan bueno como Kafka, y tengo que pasar por todas estas novelas, ¿cierto? Que quizás son más del gusto del joven o del adolescente, eh, creo que ese es el camino. O sea, acá creo que no, si tratamos de meter a Kafka, porque nos parece un buen escritor y que puede ser muy juvenil su relato, me parece que nos vamos a lograr que lean a Kafka. Pero si sabemos que hay un grupo de lectores, o hay un lector que está leyendo esta literatura que puede llamarse como, o apellidarse como, entre comillas, basura, bueno, ese es el camino para llegar a lo otro. Entonces, creo que es fundamental eso. Y también siento que este concepto, ¿cierto? Esta idea o esta pregunta, la estamos poniendo desde el ser adulto, desde el ser lector adulto y desde el ser lector también en la academia. Entonces igual también eso me hace un poco de ruido, porque en el fondo quizás para nosotros es basura, pero también yo he escuchado a muchos jóvenes que efectivamente diciendo que la literatura basura sí puede ser Kafka o Dostoyevsky o el mío Cid, por ejemplo, que también es un gran libro, pero que no está en un lenguaje ni quizás o no aborda los temas que los jóvenes quieren que aborden. Entonces, sí, pero creo que me parece una súper buena puerta de entrada. O sea, me acuerdo que en las bibliotecas en algún momento vi a leer, quizás por el año 2014, 2015, que estaba muy de moda leer Crepúsculo. A mí me carga en verdad Crepúsculo, pero había muchos niños en la biblioteca, o sea, muchos adolescentes hablando de Crepúsculo. Entonces, obviamente que me tengo que acercar a Crepúsculo para poder quizás ofrecerle otro tipo de libros, que también sean de vampiro, que sean historias de amor y que quizás tenga no sé, un fil literario mucho más rico. No sé si respondo un poco. O sea, yo creo que siempre va a quedar como la discusión de los conceptos como de esta, siempre va a estar, pero claro, yo creo que apuntaste a algo que es súper importante en términos de ver, de no verlo todo desde lo adulto, ¿no? Como que también ser empático en ese sentido, darle espacio también a esos libros que uno prejuicia mucho en muchos casos, leerlos y también, claro, no tal vez siempre como tú estás aquí abajo con tus libros y yo te quiero llevar hasta acá arriba, porque a lo mejor no todos van a querer llegar allá o no, o para ellos leer eso es más que satisfactorio y a ellos les gusta y cada uno tendrá
su forma de acercarse a la literatura, tal vez, como creo que no tenemos que siempre apostar o apuntar a esos grandes autores, porque claro, no siempre o sea, no todos van a querer leerlo todo, entonces como que creo que hay que como dar espacio para todos los tipos de lectores también. No. Mm. Bueno, Sigue. en la diapositiva que viene habla un poco de eso, ¿cierto? Que en la literatura juvenil, en cierto modo, no hay una definición cerrada, hay una experimentación, hay una multiplicidad de temas, es una literatura en tránsito. Entonces, son tan diferentes los lectores, ¿cierto? Que por lo tanto la literatura juvenil quizás podría abarcarlo todo, en verdad. O sea, tenemos lectores jóvenes, ¿cierto? Que no les interesa leer estas sagas que podemos encontrar en muchas partes, sino que sí están interesados en leer a Kafka, a Dostoyevsky, a Joyce, como algunos clásicos más contemporáneos. Otros que están preocupados, no sé, de leer solamente cómic, y son muy buenos lectores, pero son solamente lectores de cómic porque es lo único que les interesa, y está bien. Es decir, yo creo que la literatura juvenil, ¿cierto? Si es que se tiene que definir de alguna forma, tiene que ser como el conjunto de muchas lecturas y de muchos lectores. Como que no sé si se puede dar como acá explicitamos una definición tan exacta en el fondo, y tampoco una edad. O sea, también Ana Díaz Plaja también menciona así como que muchas veces se encasilla la literatura juvenil desde los 12 años, pero también puede no ser así. O sea, como no hay una edad como el ser joven. No es como tenemos esta edad de 12 a 24 años, sino que tiene que ver más quizás con experiencias lectoras juveniles. Entonces, claro, yo pondría un poco de todo, ¿cierto? Como hay lectores de cómic, hay lectores de poesía que son juveniles, solamente leen poesía y poesía de amor, tal vez, y no de otras cosas. Hay lectores que no leen literatura, pero sí les interesa otras cosas, leer revistas, por ejemplo, leer o literatura que crean ellos mismos entre pares. Entonces, creo que hay muchas cosas, hay muchas puertas y ventanas, ¿cierto?, que uno puede abrir para construir un poco lo que es literatura juvenil. Sí, y además que yo creo que tenemos que, o sea, tal como lo decía, como ponernos en el lugar de los jóvenes como lectores. O sea, lo mismo pasa con los adultos. ¿Cuántos adultos solamente leen, no sé, novelas de amor o historia o solamente autoayuda, y nadie los está juzgando y nadie les está diciendo, oye, está súper mal eso que estás leyendo? Creo que tenemos que como tener la madurez también de ser capaces de decir, oye, ya, léete todas las novelas de vampiros que quieras, y a lo mejor es eso lo tuyo, y si en algún momento quieres leer otra cosa, ya, ojalá que vayas a la biblioteca y te acerques a otras estanterías y nada más, pero como que no, claro, no estar todo el rato como en esa lucha de, ya, pero también tienes que leer esto, ya, pero también, Claro. ¿cachai? Como que creo que eso es importante también, como respetar ese ser lector propio que nosotros como adultos también tenemos. Claro, efectivamente. Bueno, y acá puse estas portadas porque tratando un poco de concretar esta idea de que es el ser joven o el ser lector juvenil es un lector múltiple en el fondo. Entonces puedo leer muchos clásicos, ¿cierto? Algunos clásicos impuestos, pero también convivo con otros clásicos más contemporáneos y que también los jóvenes se van apropiando, como Metamorfosis, como los de Ray Bradbury, que hay también la distopía, quizá uno de los temas quizás que más les gusta, ¿cierto? A los jóvenes, pero también tengo como otros libros, ¿cierto? Como Bajo la misma estrella de John Green, que también es un libro súper emotivo, que es un autor que les gusta mucho, quizás por el realismo que expone, ¿cierto? En sus obras. Está Harry Potter, ¿cierto? Que también, más allá de toda la fantasía, tiene temas como muy trascendentes, ¿cierto? Al ser joven. También propios quizás como de una mirada más existencialista o de los cambios. Harry Potter es un buen libro porque pasa de ser niño, el mismo protagonista y los personajes principales, a ser joven. Y entonces va acompañando un poco este camino de construcción de identidad que tienen los mismos lectores.
y otras obras también, no sé, como el trabajo de Camila Valenzuela, que también es bien como centrado en la fantasía, pero también tenemos novelas gráficas, ¿cierto? En este caso de biografía, y de un tema súper interesante y también que le llama mucho la atención a los jóvenes, como puede ser la vida del Che, ¿cierto? Como temas más políticos. Entonces, un lector que es un lector, o un conjunto de lectores que pasan por formatos y lecturas súper distintas. Bueno, ¿qué están leyendo los jóvenes? Un poco de todo esto. Pues están leyendo cuentos, novelas, narrativas gráficas, sagas, álbumes, libros informativos. Libros informativos, lo que está sacando, no sé, de hace 5 años hasta hoy en día son muy buenos, ya no son estas enciclopedias que utilizábamos nosotros cuando éramos adolescentes, ¿cierto? Que eran llenas de texto y algunas fotitos por ahí, y eran 40 tomos de 600 páginas cada uno, no, sino que ahora hay libros que son mucho más entretenidos, mucho más enfocado a un tema específico y realmente han llamado la atención como de un público adolescente y juvenil, infantil también. Bueno, pero también leen otras cosas, como lo hemos mencionado, leen música, leen cine, leen series de televisión, leen mensajes. Bueno, dentro de las formas de narrar y dentro de este conjunto, ¿cierto?, que hemos ido abordando, una de las lecturas, ¿cierto?, son los clásicos universales, que como ya hemos dicho, muchas veces pueden ser muy impuestos. Los clásicos universales, ¿cierto?, que se reducen en obras esenciales de todos los tiempos. Hay un patrimonio cultural occidental, obviamente, acá toda la literatura oriental, la literatura japonesa, por ejemplo, está fuera, ¿cierto?, la literatura africana, la literatura indígena muchas veces está fuera de esto. Entonces, es una literatura, ¿cierto?, que con temas más universales, etc. Es un canon fijado por la historiografía literaria académica, ¿cierto?, siempre en esta idea vertical, y sometida a discusión ideológica y metodológica, pero es finalmente lo que queda como en el gran canon, y principalmente componen el currículum de la enseñanza secundaria, que era algo que ya habíamos mencionado. Pero claro, esto se traduce en que hay una escasa presencia en el universo lector adolescente. O sea, los clásicos universales, como al ser una literatura impuesta principalmente, que el lector adolescente la deja muy de lado, ¿ya? Que en todo caso está bien. Yo no creo que sea malo, si soy profesor o soy un bibliotecario, dar a conocer este tipo de obras en la escuela, porque creo que es el espacio donde pueden darse a conocer, en el fondo. Pero también hay que tener ojo como con la forma de mediación. Y bueno, y lo que se critica principalmente hoy en día es su carácter eurocéntrico, ¿ya? Que obviamente tiene que ver con nuestra historia, ¿cierto?, de ser pueblos conquistados y coloniales, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos mucho de los clásicos universales que son así, provienen desde Europa. Hace poco leía un texto sobre la importancia de la escritura, y en verdad que también es una importancia que es eurocéntrica, que acá no existía, porque acá era el trabajo literario era dado por la oralidad, principalmente de forma obvia en los pueblos indígenas, prehispánicos. Pero, claro, es parte de estas lecturas. Está el Bildungsroman, que era lo que les mencionaba hace un rato, y que también es considerada quizás como la novela esencial juvenil, ¿ya? Bildungsroman es un concepto alemán que básicamente significa novela de aprendizaje o de formación. Y acá encontramos distintos ejemplos, que por eso les decía también que puede ser una novela que sea muy tradicional, muy canónica, bajo el canon escolar o bajo el canon de obra universal, pero también puede ser parte del canon juvenil. Y acá pongo 2 ejemplos importantes, que son las aventuras de Huckleberry Finn y El árabe del futuro 3.
Huckleberry Finn, este clásico de Mark Twain, que también creo que ha sido muy juvenil siempre, fue muy rupturista también en sus obras, y Huckleberry Finn tiene la importancia de que Huckleberry, este adolescente, elige ayudar a este joven africano que era esclavo, afroamericano, y elige ayudarlo para que él pueda escapar y sea libre. Y ahí en el transcurso de la hora uno va dándose cuenta, ¿cierto?, de cómo Huckleberry Finn va también construyéndose como adulto, ¿cierto?, como en este traspaso de la adolescencia al ser un hombre ya. Y en El Árabe del Futuro 3, que es una serie de novela gráfica de Riyad Satuf, es una novela autobiográfica compuesta ya de 4 tomos. Acá por Salamandra han llegado ya 3 en español, falta todavía la traducción del 4, pero es la historia de su infancia hasta la adolescencia. Entonces, de una forma muy lógica, uno entiende que este es un Bildungsroman, una novela de formación, porque él va dando cuenta, ¿cierto?, cómo pasa del ser niño, ¿cierto?, de ser un recién nacido hasta llegar a su etapa más adolescente. ¿Cuál es la característica del Bildungsroman? Bueno, es que es una mezcla de excelencia literaria, pero también reflejo de inquietudes de la adolescencia, ¿ya? Es un referente para lo que se conoce después como novela espejo, que es como son estas novelas que tratan de reflejar la realidad del ser adolescente lo más fiel posible. Acá, y podríamos nombrar miles de otros ejemplos más. Y muchas veces hay muchos autores que sin querer o sin estar pensando en crear un Bildungsroman, una novela de aprendizaje, lo terminan haciendo. Sobre todo en esta forma de que el protagonista es un adolescente o es un joven que tiene una problemática inicial y que termina resolviéndola y termina creciendo, ¿cierto? Como mental, espiritualmente, termina madurando. Acá hay dos formas importantes, ¿cierto? Dos aspectos del Bildungsroman. Uno que busca la estilización del esquema básico del cuento maravilloso, es decir, esta idea del héroe, ¿cierto? Del héroe que lo podemos ver, ¿cierto?, desde la literatura medieval, pero en este caso es un héroe que está luchando con su propia conciencia de pérdida de niñez, ya sea que hay una reconstrucción de este esquema de la construcción del héroe como personaje. Y una de las críticas también quizás de las novelas que han sido construidas como Bildungsroman es que es súper poca la presencia de protagonistas femeninas. Casi siempre son niños que pasan a ser adolescentes o adolescentes que pasan a ser hombres, y no al revés. Mujercitas podría ser quizá un buen ejemplo clásico de Bildungsroman. Está la novela Hamaca de Constanza Ternicier, que es una autora chilena que también podría considerarse así, que la protagonista es mujer. Pero claro, también tiene como cierto rechazo de parte del lector adolescente, porque muchas veces la novela que cabe dentro del Bildungsroman se da a través de la prescripción escolar, es decir, el libro para la prueba. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos clásicos juveniles del siglo XIX principalmente, y acá siguen dos corrientes, la realista y la fantástica, con autores que hoy día consideramos como quizás clásicos contemporáneos y que también han sido muy bien apropiados por los jóvenes. Quizás en su inicio no estaba pensado para un lector joven, sino que era simplemente literatura, y los mismos lectores lo fueron apropiando como literatura juvenil. Pongo el caso, por ejemplo, de una corriente fantástica de Edgar Allan Poe, que hoy en día es un ícono, ¿cierto?, juvenil por todas las historias de terror y cuentos y novelas policiales. Cuentos, perdón. Y efectivamente incluso llega a ser como este ícono que incluso mucha gente se lo ha tatuado, por ejemplo, tiene ilustraciones de Allan Poe con el cuervo. Pero quiero fijar esta parte, la corriente realista y la fantástica, porque va a estar presente siempre
en la literatura juvenil cuando ya se habla como concepto literatura juvenil. Y está la literatura juvenil homologada, ¿cierto? O de espejo, o realista también para algunos, que les he mencionado hace un rato, que aquí ya empieza a hablar de la literatura juvenil, ¿ya? El corpus básico son las publicaciones en los últimos 30 años, con un claro destinatario, que son los lectores adolescentes. Ya con literatura juvenil homologada se empieza a hablar de literatura juvenil, ¿ya? Para muchos teóricos esto ya sería la verdadera literatura juvenil, es decir, la literatura que refleja, ¿cierto?, los problemas de los adolescentes, de los jóvenes, que tiene protagonistas muy similares al lector adolescente, que tiene un uso del lenguaje mimético, es decir, que trata de copiar, de imitar el lenguaje juvenil, que también a mí me parece que puede ser un problema, porque el lenguaje juvenil cambia muy rápido. Me acuerdo haber leído una obra que yo consideré muy mal escrita, porque en el fondo usaba mucho lenguaje así como de mensaje de texto, y que sentía que era como un esfuerzo innecesario para tratar de que la novela fuese juvenil. Porque si uno le sacaba los iconos de mensaje de texto y las formas, como que se entendía súper bien la obra. Y también porque fue traducida cuando ya no se usaban los mensajes de texto y ya se estaba usando el WhatsApp. Entonces era raro también ver eso. Bueno, y como mecanismo paratextual, ¿cierto? Que se habla también como forma de la literatura juvenil homologada, es súper importante como el diseño de colecciones, que los textos son complementarios, hay textos complementarios incluidos, diversas vías de llegada al lector. Entonces, hoy en día, una literatura juvenil homologada, bueno, tendría una súper buena portada, con mucho color, mucho brillo, grandes ilustraciones, quizás tendría el personaje protagonista un Instagram, por lo tanto conoceríamos más del personaje a través de Instagram, nos llegaría de diversas formas esa obra juvenil. Y los 70s deben ser quizá la década más importante para la literatura juvenil, porque acá ya se fija un poco este concepto, principalmente pensando en narrativa. ¿Ya? Y acá vemos las dos corrientes que habíamos visto hace un rato, que yo les mencionaba que eran súper importantes para la literatura juvenil. Bueno, en los 80 el realismo crítico o psicoliteratura reemplaza al realismo educativo, por lo tanto, acá hay una forma más crítica de ver el mundo, obviamente porque ya había quizá una etapa de posguerra importante en el mundo, también de quizá empezar a darle una vuelta a las dictaduras latinoamericanas. Por lo tanto hay socialmente una nueva visión, ¿cierto?, del realismo, y es un realismo mucho más crítico. Y acá pongo, por ejemplo, Al sur de la Alameda, que es una novela gráfica, ¿cierto?, una novela ilustrada, donde se toma como eje de inicio las tomas, ¿cierto?, escolares, las tomas estudiantiles, la protesta estudiantil, ¿ya? La revolución pingüina. Y para plantear, ¿cierto?, no solamente el contexto de la novela, sino también que sea uno de los temas centrales, Diario de una toma. Y la otra corriente sería la fantástica, ¿cierto? No como evasión, sino que como valoración de otra realidad. Ya la imaginación es fundamental, y aquí obviamente la aceptación, ¿cierto? El contrato entre autor y lector es súper importante. Lo que sí tienen las novelas fantásticas, que tiene mucho de fantástico, pero también las problemáticas son muy adolescentes. ¿Ya? Podemos poner acá el ejemplo de Crepúsculo, que finalmente es una historia de amor. Si uno le saca todo el tema de los vampiros y deja el triángulo amoroso, es tan realista como cualquier otra obra realista en el fondo. O sea, tiene un tema ahí como muy mimético a la realidad juvenil, como esos problemas amorosos. Joel Turín, esta teórica que a mí me gusta mucho seguir, quizás más en el ámbito del libro álbum y de literatura infantil, también dice algo sobre la literatura juvenil, y lo divide
que las corrientes actuales de literatura juvenil están divididas en 3 grupos. El primero sería el realista, ¿cierto? Con las novelas de espejo, muy similar a esta idea de novela homologada, este sentido de identificación del lector, con protagonistas de la propiedad, los conflictos del propio mundo, ambiente de clase media, también eso es súper importante. Y acá después menciona 3 líneas argumentales realistas, que tiene que ver con el amor, con mutaciones intelectuales y psicológicas, con el costumbrismo y cotidianidad. Quizás más con la cotidianidad, ¿cierto? No hay que pensar en el costumbrismo quizás como de una idea más como la literatura costumbrista, que finalmente es como que tiene que ver mucho más con tradiciones del siglo XIX, sino que es como mostrar la cotidianidad de los personajes, de las personas hoy en día. El otro grupo sería textos con compromiso ideológico, ¿cierto? Con ejemplos como el que mostrábamos recién, Al sur de la Alameda, o los diarios del Che, ¿cierto? O tanta otra obra que tienen fin político, ¿cierto? Que han aparecido en los últimos años, un rescate de la historia reciente, ¿cierto? Una toma de posición de los protagonistas, eso es súper importante. Los años de Allende, por ejemplo, puede ser una novela gráfica interesante en ese sentido. Y el tercer grupo serían los relatos iniciáticos, narraciones de línea fantástica, que muestran las dificultades de un héroe para lograr un final donde triunfen la verdad y la justicia. Y creo que aquí el ejemplo más claro es Harry Potter. ¿Ya? O sea, tiene una línea fantástica, obviamente, ocurre en otro espacio, en el espacio de la fantasía, pero finalmente es un personaje que se transforma en un héroe porque logra su cometido, triunfa la verdad, y es un personaje que está siendo obstaculizado en todo momento, o sea, en todos los tomos de la novela, o en todas las novelas de esta gran historia, está lleno de dificultades. Y acá quizás Tolkien debe ser como el referente para todos estos relatos iniciáticos, en el fondo, como tomar como El Hobbit o El Señor de los Anillos como referente súper importante, y a pesar de que no es una novela quizás tan actual, sigue siendo tan juvenil por eso mismo. Igual dentro de estos relatos iniciáticos hay relatos que tienen como un tono más realista tal vez, o mucho de realismo. El mismo Harry Potter también con todas sus problemáticas amorosas, de amistad, de triángulo amoroso, de vida, de superación de la muerte de los padres, etc. Y la fantasía con una mayor ambición literaria, también quizás como lo mencionábamos anteriormente, no como escape de la realidad. Acá para ir terminando, quiero hablar de mecanismos de adicción de Gemma Yuch. También ahí les vamos a compartir un par de textos de ellas que habla de literatura juvenil, ¿cierto? Creo que también les compartieron cuando hablábamos de Ana Díaz Plaja una entrevista que hizo Carolina, de hecho, para la Fundación, donde se refiere a la literatura juvenil, que también es muy buena y lo invito a poder verla. Bueno, Gemma Yuch habla de los mecanismos de adicción en relación al lector juvenil. Específicamente habla de este sistema literario, que habla de una promoción de consumo similar al producto de medios de comunicación de masas. Ya es decir, que la literatura juvenil o el producto, un libro específico, literario juvenil, sería muy parecido, ¿cierto?, a cualquier producto masivo que pueda aparecer en un medio de comunicación. Por eso también el mismo Harry Potter ha jugado también como con todo el resto de productos. O sea, J.K. Rowling ahora es millonaria porque no solamente tiene las películas, sino que tiene los libros que leen los personajes, porque tiene las tacitas, las chapitas, el gorrito, la polera, el disfraz, todo. Entonces, se puede tomar, ¿cierto?, este sistema literario juvenil como parte, ¿cierto?, de algo mucho más grande que tiene que ver con el consumo. Bueno, a nivel paratextual, como les decía en algún momento, las portadas son con ilustraciones, ¿cierto? Quizá al contrario de las novelas que nosotros leímos cuando fuimos jóvenes, o que nos apropiamos, ¿cierto? Portadas con ilustraciones, con muchos colores, algunas con brillo, ¿cierto?
con títulos, con otros paratextos lingüísticos, apelando siempre a la emotividad, con cosas externas, ¿cierto?, al libro, no sé, incluso pueden aparecer quizás con un regalito, no sé, con algo ahí como, o con un de estos típicos códigos que yo lo escaneo, ¿cierto?, y me mando una página en internet, por lo tanto ahí tengo mucho más información sobre el libro, sobre los personajes. Y lo más importante de todos estos elementos paratextuales es que el contrato de lectura se cumple ya así como de forma máxima, porque el lector al principio, sin siquiera abrir el libro, ya sabe qué va a encontrar en la obra. Y por eso también creo que hay muchas fórmulas literarias que se van repitiendo. Bueno, a nivel discursivo, ¿cierto? En este tipo de narrativa, a la que asociamos más de manera directa como a lo juvenil, hay una tendencia a la repetición, los significados son súper claros, son únicos, un significado súper específico, por lo tanto quizá en este tipo de novela la interpretación también es mucho más reducida, o las posibilidades de interpretación más bien. Hay un ritmo narrativo, hay una relajación lectora, cambios de ritmo para crear suspenso y mantener el interés del lector. Creo que es un aspecto fundamental, ¿cierto? Porque muchas veces uno dice, oh, me encontré con una novela de 500 páginas, pero en verdad una de las características de la literatura juvenil es que te va atrapando. Entonces en todo momento hay algo de suspenso. Recuerdo haber leído una novela que tenía mucho nota a pie de página, un poco científica, que a mí me cargó eso, pero la historia era así genial, porque en verdad al protagonista le pasaban, cada 2 páginas le estaba pasando algo nuevo, y que como que tenía que resolverlo, entonces era obstáculo, obstáculo tras obstáculo, y finalmente eso te mantenía atrapado. Y ese suspenso también es algo que hace que muchos de los lectores jóvenes se lean la obra de golpe y porrazo, o sea, como que no haya pausa, no duermo, paso de largo toda la noche para poder terminar el libro. La narración es principalmente lineal, el énfasis está puesto en la historia, acá ya hablamos de que obviamente esta idea de inicio, desarrollo, final se da completamente, aunque igual hay mucha novela que tiene como el uso, ¿cierto?, del tiempo no lineal, y que hay mucho uso de flashback, de raconto, etc. El estilo funcional a generar acción y ritmo, ¿cierto?, principalmente para atrapar al lector. Todo sucede rápido, por eso también la novela juvenil es súper rápida de leer. Utiliza un lenguaje sencillo, repetitivo, estandarizado, según el tipo de relato y perfil del lector al que apunta. Obviamente, ayuda mucho el lenguaje sencillo, hay mucho uso de oraciones simples, ¿cierto? Hay mucho uso de diálogo, como vamos a ver ahora, ¿cierto? Y eso también hace que la lectura sea mucho más ágil, ya sea mucho más rápida. Y está esta sensación de tiempo real, es decir, que lo que estoy leyendo está pasando en el mismo momento. Y también el uso del diálogo, ¿cierto? Es súper importante porque aquí aparece la voz del adolescente, ¿ya? Acá se da la idea de la función mimética del lenguaje, por lo tanto, el lector juvenil se siente mucho más representado en la obra. Hay repetición de hechos, de situaciones, personajes y escenarios, y acá también se da mucho en la saga y obviamente en libros distintos que vamos a empezar a reconocer las mismas situaciones y los mismos personajes o las mismas personalidades de los personajes, más que el personaje en sí. También como recurso para mantener la atención del lector, hay vértigo, hay pausa, así es como todo el rato, es como una montaña rusa leer una buena novela juvenil. Personaje en roles alegóricos, identificación con un lector global, ¿cierto? También tienden a ser muchas a pesar de que puedan ser como de un contexto, una situación muy específica, puede tender a quizás más la universalidad.
Y como hemos ido repitiendo, ¿cierto? El ritmo siempre es vertiginoso, o sea, como siempre está estimulando al lector a seguir leyendo, el lector quiere saber qué va a pasar, ¿cierto? Con los personajes, narrativa experiencial, hay muestra de conflictos propios de la edad, hay muchos microconflictos también con los otros personajes, no solamente con el protagonista, por lo tanto uno quiere estar ahí como, estar atento a todo y saber qué pasa con todos los personajes, y creo que también por eso se da mucho que los lectores juveniles después reescriban, ¿cierto?, las historias porque quizás no le gustó, no esperaba que pasara tal cosa con un personaje, no esperaba que se muriera, quería que viviera, o pensaba que el conflicto, el triángulo amoroso se iba a resolver de otra forma, etcétera. Por lo tanto, son muchos conflictos los que se están mostrando y son conflictos propios de la edad. Y principalmente hay un uso de la narrativa en primera persona, ¿ya? Es decir, que hay una experiencia personal, ¿cierto?, ficticia, que está narrada en primera persona. Y creo que también esto es uno de los rasgos imperantes de la narrativa juvenil. Ya se deja de lado la tercera persona, ¿cierto?, como la objetividad literaria tal vez, y también tiene que ver un poco con la identificación del lector con el personaje. Y finalmente, a nivel sistémico, ¿cierto?, a nivel editorial, la historia, la narrativa, esta ficción se plantea, ¿cierto?, que siempre está abierta a la continuidad, ya como en esta idea de transmedia. ¿Qué se puede hacer con esta historia? O sea, lo que les comentaba anteriormente, o sea, como estoy leyendo este libro, pero de inmediato me imagino la película, me imagino el videojuego, me imagino la página, ¿cierto?, el fanfiction, donde los lectores van a poder comentar, donde van a poder hacer preguntas al autor, donde va a haber, ¿cierto?, merchandising, ¿cierto?, de los personajes, voy a poder tener, no sé, la ropa que usa el personaje, etc. Por lo tanto, el autor ya se convierte en una marca, o los personajes se convierten en una marca, o la obra se convierte en una marca, y obviamente tiene un nivel de consumo importante. Hay una presencia de temas contemporáneos, obviamente, relacionados al lector, que ya lo hemos hablado, como esta idea de mimética, de poder, o de espejo, ¿cierto?, de homologar la realidad de los adolescentes. Hay una relativa novedad, y sea mucho que no hay una conciencia del acto de lectura, ¿ya? Porque el lector se mete en la historia y no sale hasta que la termina. Por lo tanto, no hay como un acto de que realmente esté leyendo, y hay muchos jóvenes que son súper buenos lectores, y que si uno le pregunta si se considera lector, es muy probable que la respuesta sea negativa. Y eso sería por hoy. Me extendí Estupendo, un poco. David. Sí, te entusiasmaste con la cantidad de diapositivas, pero creo que quedaron hartos temas para que los sigamos pensando, los sigamos discutiendo. No vamos a tener, bueno, igual ya conversamos sobre algunas de las preguntas que iban surgiendo entre medio. Desde el Facebook también nos mencionaban mucho las literaturas que tienen que ver con la diversidad sexual, que es un tema bien recurrente ahora en la literatura juvenil. Sí. Y cómo desde la mediación no se abordan tanto, y pensaba también un poco en eso, sobre todo de lo que hablábamos al principio de lo difícil que es acercarse a la cultura juvenil, básicamente. Y yo creo que tiene que ver o sea, un poco que ver con el hecho de que nos acercamos a cosas incómodas, ¿no? Algo que no nos queda, que sale de nuestra zona porque con los niños todo es súper cómodo, nos van a decir que sí a todo les va a gustar, están felices con todos los libros. En cambio con los jóvenes no, pues los jóvenes van a discutir, los jóvenes van a querer también separarse de los adultos, como tú también lo mencionabas, y entonces creo que también, o sea, cosa importante de todo lo que hablaste y de la discusión que surgió también con respecto a los distintos tipos de literatura, es que
por un lado hay que respetar los gustos de los jóvenes, hay que darles el espacio, y yo creo que como mediadores básicamente como ojalá mostrar todo el espectro de literatura posible, como para que ellos escojan también. Claro. Sí, y creo, bueno, efectivamente ya, como pasa siempre, los jóvenes son los que van cambiando la sociedad, por lo tanto, tiene que haber como un poco una mirada mucho más seria de estos nuevos temas que se están abordando en la literatura. No sé si a todos los jóvenes les va a gustar leer un libro, no sé, con protagonistas homosexuales, por ejemplo. Pero a gran parte sí. Y más allá de eso, también creo que hay que tener mucho ojo porque también se empieza a transformar en una moda editorial. Entonces empiezan a aparecer muchos libros con el tema, pero dejando la calidad literaria de lado. Entonces, como teniendo una excusa, bueno, hay una apertura social importante, ¿cierto?, en relación no sé, a la homosexualidad, por lo tanto voy a hacer un libro con protagonistas homosexuales, y eso es todo. Pero creo que Claro, hay que apuntar bien que hay que más importante, más allá de que si quiero contextualizar, ¿cierto?, con personajes de este tipo, creo que es más importante como el conflicto que va a tener el personaje en el fondo a desarrollar. Que me pasaba, pongo por ejemplo, el Nicolás tiene dos papás, que estuvo en boga, ¿cierto?, hace unos años atrás, que bueno, estaba pensado como infantil, pero claro, que tú también lo abordaste en una de tus charlas en algún momento, la problemática ahí era que no había ningún conflicto. Era así como todo, estaba todo bien, entonces, y no pasa el eso, o sea, conflicto me era que hubiera imagino... dos papás. Claro. Y la idea es que la literatura de alguna forma como que normalice la existencia de todos los distintos tipos de personas, ojalá. Claro. No que, Claro, no que, pero... que sea ese el conflicto principal, que haya dos papás o dos mamás o, no sé, tres gatos, o sea, da lo mismo en ese caso. Claro, claro. Sí, a mí me parece más que habría que fijarse ahí como cuál es el conflicto que tienen los personajes y cuál es el conflicto narrativo en este caso, para enfocarnos en este nuevo tipo de libros que está saliendo en el fondo. Y en el mismo sentido también creo que hay que darle una nueva mirada a la otra tipología textual que queda muy de lado siempre en la literatura juvenil. O sea, hoy día mismo hablamos mucho más de narrativa que de otras cosas, pero también hay mucha poesía apropiada por los jóvenes, hay mucha poesía juvenil, hay mucho álbum juvenil también. Entonces, los cómics, ¿cierto?, que los nombramos como ejemplo nomás, pero sí hay que darle una nueva mirada a eso. O sea, como que o nos vamos a quedar atrás finalmente. Sí, yo creo que ahí es como el desafío nuestro también de ir un poco a la par con esta evolución de temas, de formatos, y no tenerles miedo. Yo creo que, y también dejar que los jóvenes nos muestren, nos expliquen, nos presenten también estas otras. No siempre nosotros vamos a tener la razón. Casi nunca la vamos a tener. Sí, sobre todo para los jóvenes, nunca. Oye, ya, estamos súper en la hora. Quedaron varios temas que podemos seguir hablando en las dos sesiones que nos quedan. Así que les agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron hoy día. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, donde vamos a hablar de distintos tipos de novelas, de cómo se construyen, de por qué tienen tanto éxito editorial. Así es que los esperamos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su asistencia, por acompañarnos una vez más. Agradecemos, que no agradecí al principio, a la Fundación La Fuente, a COPEC y a la Ley de Donaciones Culturales que hacen posible este seminario. A ti, David, muchísimas gracias. Muy buena presentación. A ustedes también. Muchas gracias. Y les recuerdo que la grabación queda disponible en el Facebook de Viva Leer, así que pueden visitarla ahí, la pueden revivir. Si es que llegaron tarde, pueden sumarse a esa presentación. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien, cuídense
y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.